nutriente para la vida. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señora y Madre nuestra María, la Inmaculada Concepción, te suplicamos que intercedas por nosotros ante el Santo de los Santos, la Trinidad Santísima, para que nos dé fervor y corazón dispuesto a las inspiraciones y gracias del Espíritu Santo. Todo por los méritos de la sangre de Cristo, el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. En su nombre, por la acción del Espíritu Santo y por tu entrega y oración. Amén. Primera lectura de la Carta a los Gálatas, capítulo 2, versículos 1 al 2 y versículos 7 al 14. Queridos hermanos, después de 14 años, volví de nuevo a Jerusalén con Bernabé y también con Tito. Regresé porque Dios me lo había revelado. Ahí, en una reunión privada con los dirigentes, les expuse el evangelio que predico a los paganos. Hice esto para que mis trabajos pasados y presentes no resultaran inútiles. Todos reconocieron que yo había recibido la misión de predicar el evangelio a los paganos, como Pedro había recibido la de predicarlo a los judíos. Porque aquel que le dio poder a Pedro para ejercer el apostolado entre los judíos, me lo dio a mí para ejercerlo entre los paganos. Así pues, Santiago, Pedro y Juan, que eran considerados como las columnas de la iglesia, reconocieron la gracia que Dios me había dado, y nos dieron la mano a Bernabé y a mí, en señal de perfecta unión y para expresar su acuerdo de que nosotros nos dirigiéramos a los paganos y ellos a los judíos. Lo único que nos pidieron fue que nos preocupáramos por los pobres, cosa que he procurado cumplir con solicitud. Más tarde, cuando Pedro fue a Antioquía, yo me le enfrenté porque era digno de reprensión. En efecto, antes de que llegaran algunos judíos enviados por Santiago, Pedro solía comer con los paganos convertidos, pero después empezó a apartarse de ellos por temor a los judíos recién llegados. Los demás judíos convertidos imitaron su ejemplo, tanto que hasta el mismo Bernabé se dejó arrastrar por aquella conducta contraria. Entonces, cuando vi que Pedro no procedía rectamente, conforme a la verdad del Evangelio, le dije delante de todos: si tú, que eres judío, vives como un pagano y no como un judío, ¿por qué quieres ahora obligar a los paganos convertidos a que vivan como judíos? Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo 116. Bendito sea el Señor. Que alaben al Señor todas las naciones, que lo aclamen todos los pueblos. Bendito sea el Señor, porque grande es su amor hacia nosotros y su fidelidad dura por siempre. Bendito sea el Señor. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 11, versículos 1 al 4. Un día Jesús estaba orando y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar como Juan enseñó a sus discípulos. Entonces Jesús les dijo: Cuando oren, digan: Padre, santificado sea tu nombre, venga tu reino. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas, puesto que también nosotros perdonamos a todo aquel que nos ofende, y no nos dejes caer en tentación. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis queridos hermanos, en estas lecturas que hemos escuchado, San Pablo describe su confrontación con Pedro respecto a la relación que el mismo Pedro tiene con los gentiles. Vemos a Pablo tratando de corregir a Pedro por estas actitudes.
Y en el Evangelio reconocemos que Jesús nos enseña que sus discípulos tienen una necesidad de relacionarse con el Padre Celestial, con Dios Todopoderoso. Ven a Jesús en su testimonio y le piden a Él: enséñanos a orar. San Pablo, como uno de los recién ingresados al grupo de los evangelizadores, reconoce que Pedro, Santiago y Juan eran los pilares de la iglesia en ese tiempo, pero San Pablo después tiene que dirigirse a uno de ellos para decirle que esas actitudes no están generando comunión como Cristo lo ha pedido en su evangelio, sino que esas actitudes están dejando llevar la experiencia de la primera comunidad cristiana a leyes y ritos antiguos, según lo hacían los judíos radicales de aquel entonces. San Pablo está llamado a buscar esa unidad a pesar de la diversidad de expresiones, de carismas, de criterios. San Pablo está llamado incluso a denunciar lo que está afectando esa unidad dentro de la misma iglesia. Mis queridos hermanos, recordemos que el Papa Francisco nos ha dicho que la iglesia es una iglesia en salida, es decir, una iglesia de puertas abiertas, que todo el mundo está llamado a recibir el Evangelio de Cristo, a recibir este don tan grande de la salvación. Una propuesta que nos da la oportunidad de recibir las gracias y la misericordia del Señor. Todos estamos llamados a recibir esa bendición, esa misericordia, ese perdón del Señor, pero llega un punto cuando ya Dios nos comparte en esta iglesia en salida sus gracias, sus bendiciones, su misericordia, su vida. El que recibe también está llamado a vivir de una manera digna esto que ha recibido de la iglesia, a comportarse cada vez más con el Evangelio, a la medida del Evangelio, a corregir errores, a irse amoldando a esos criterios de Cristo, a esos criterios del Evangelio. Y poco a poco, este que recibe de parte de Dios a través de la iglesia en salida, pues este mismo está llamado a compartir a los demás porque ha vivido de una manera digna aquello que ha recibido, porque se ha comportado a la altura del llamado de Dios, a la altura de lo que recibe, porque aquel ha tomado la conciencia de que entre más recibe de Dios, pues se siente impulsado a corregir errores, a cambiar sus malas conductas, a reorientar su vida hacia lo que Dios nos va pidiendo a través de su palabra. Entonces, San Pablo es un instrumento de iglesia en salida, es un instrumento de puertas de misericordia abiertas para que todos, absolutamente todos, en este caso los gentiles, los que no eran judíos, también se unieran a la iglesia de Cristo, a la iglesia que él mismo fundó. Para poder llegar a esta situación de corrección, para poder llegar a esta situación de conciencia dentro de la misma iglesia, pues es necesario orar como Jesucristo nos enseña a orar en su palabra. Una oración que va directamente dirigida al Padre de todos, Padre nuestro. Esta oración nos está revelando esa sintonía directa con el Padre de todos, el Padre Celestial. Jesucristo, que es el Hijo único de Dios, y que nosotros a través de Jesucristo podemos tener ese contacto con el Padre Celestial. Él mismo nos dice cómo relacionarnos con Él, y de fondo nos está diciendo que al momento de orar debemos tener una actitud de hijos, una actitud de dependencia de Dios, una actitud de reconocimiento de que hay alguien superior a mí, a nosotros. Hay alguien que verdaderamente todo lo puede y de quien necesito todas las gracias, la fuerza, la fortaleza para poder hacer esa voluntad de Dios, para poder cumplir el Evangelio, para poder generar unidad, para poder unir incluso a todos mis hermanos de comunidad, de iglesia, de familia, etc. Esta oración que empieza con esta dirección directa al Padre nos hace a todos nosotros conscientes de que seremos escuchados, de que seremos asistidos, de que somos hermanos. Por otro lado, la oración al Padre también, a pesar de que hay varias peticiones, se nos dice: danos el pan de cada día. No es una oración egoísta, es una oración comunitaria. Danos el pan de cada día, no solo uno, no solo el mío, no solo el de cierto grupo. Danos el pan de todos, Señor. Pedimos por la unidad de la iglesia, pedimos por la estabilidad de las familias, pedimos
por las vocaciones sacerdotales, religiosas, pedimos por familias santas, pedimos por aquellos que están sufriendo hambre, por aquellos que están sufriendo la injusticia, la guerra. Pedimos por todos. Ese pan de cada día es el alimento que viene de lo alto, ese alimento que nos fortalece desde dentro y que nos invita a ser instrumentos de reconciliación con los demás. Mis queridos hermanos, pidámosle al Señor que nos dé la sabiduría para poder detectar aquellas situaciones que nos están dividiendo en familia, en iglesia, en el trabajo, etc. Y detectándolas poder corregirlas a tiempo. Lo hizo San Pablo, yendo a la cabeza. Oremos. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, Santísima Trinidad, creo, espero, confío en ti. Ayúdame a oír tu palabra y a vivirla. Señor, único Dios y único Señor, lléname de ti. Crea en mí un nuevo corazón. Amén, amén, amén. Que el Señor te bendiga hoy y siempre, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Gracias por unirte a esta evangelización. Te invitamos a suscribirte al canal, compartir estos contenidos y a unirte al grupo de WhatsApp, link en la descripción del video.